grabación para que todo quede registrado y pues después puedan consultar la grabación. Bien. Entonces, nuevamente muy buenas noches también a los que se han ido conectados recién. Como les comentaba, hoy día teníamos el tema del cabildo por un lado y por otro lado, lastimosamente, yo quedé varado en mi zona. Tenemos bloqueo acá al lado norte y hemos tenido que entrar por ese motivo a las clases virtuales. Vamos a grabar el encuentro de hoy para que quede para registro y consulta. Vamos a empezar recordando un poco lo que hicimos ayer. Hemos hecho el tema de los ciclos. He preparado este pequeño ejemplo. Está también en lenguaje C++. Como les dije, lo vamos a utilizar para poder ver a profundidad cómo funcionan ciertas cosas, poderlas comparar y después vamos a ir aumentando el uso de otros lenguajes que son de alto nivel para poder trabajar. Ustedes han ido trabajando más con Python, por lo tanto vamos a tocar también lo que es Python, ¿no? Bien, vamos a ver un poco este programa y vamos a ir aumentando también los detalles que podemos manejar o que debemos más bien manejar cuando realizamos un código. Algo importante en un código, cualquiera sea el lenguaje, es los comentarios. En C, C++, Java, también tenemos en Python, los comentarios se pueden manejar con estas barras inclinadas, doble barra inclinada, lo cual nos permite introducir un comentario. Esto va a decir al compilador o al intérprete, dependiendo qué lenguaje de programación estamos utilizando, que omita esa línea, que esa línea no es una sentencia, no es parte de las instrucciones, pero nos sirve a nosotros para poder comprender, ordenar de mejor manera el código. Entonces, desde ahora vamos a empezar a implementar también lo que son los comentarios. Los comentarios nos sirven, por ejemplo, para indicar qué es lo que hace una variable. Nos sirve para ver qué hace un ciclo repetitivo o qué se está haciendo ahí, o una pequeña estructura si tenemos una función. Por lo tanto, nos da orden, organización y disminuye la complejidad para comprender un programa, sobre todo si es que otra persona va a revisar ese código. Entonces, por ejemplo, la variable valor, en este caso, sirve para, y vamos a analizar el código. Fíjense que acá estamos leyendo un valor desde teclado. Estamos declarando la variable. Leemos la variable. No hay ningún mensaje para indicar qué debe introducir o para qué sirve. Luego tenemos un ciclo repetitivo. Entendamos este ciclo for. Nos dice que, y acá está lo que les comentaba el día de ayer, que tenemos las variables de función. Esta i solamente sirve para esta parte del código. Y aquí tenemos otra creación de la variable i que no afecta a la variable i de este ciclo for. ¿De dónde hasta dónde va el conteo? Fíjense, desde i, que toma el valor de 0 y lo hace mientras i sea menor al valor, es decir que vamos a repetir esa cantidad de veces. Entonces la variable valor, ya podemos darle un sentido, sirve para establecer un límite de conteo. Entonces ahí tenemos un mensaje. Leer un valor para la variable valor. Acá lo correcto sería introducir un mensaje para poder decirle introduzca un valor, que es el límite para contar. Sigamos. ¿Cómo es la estructura del ciclo for? El ciclo for sabe de antemano cuántas veces se va a repetir algo, por lo tanto hacemos un conteo y decimos aquí, vamos a crear una variable de tipo entera que inicialmente va a tomar el valor de 0. ¿Hasta cuándo? Mientras i sea menor que el valor.
¿De cuánto en cuánto va a caminar? De uno en uno. Y va a imprimir esa cantidad de veces la palabra hola. Luego aquí crea una nueva variable, también llamada i. Si yo compilo este programa, ahí toma su tiempo porque está creando toda la estructura. Listo. Dice que la compilación ha sido finalizada y fíjense que no hay ni errores ni advertencias. Todo está correcto. Por lo tanto, esta declaración aquí, a pesar que aquí la hemos declarado, es correcta. ¿Por qué? Porque esta variable i solamente funciona para esta estructura. Es una variable de estructura. Listo. Oh, perdón. Listo. Bueno, estamos bastantes. Qué bueno. Entonces, esta variable es una variable de estructura. Ahorita vamos a demostrar su uso. Vamos a entender primero todo el programa. Aquí se crea la variable i, ya para continuar utilizándola en el resto del código del programa. Se le inicializa en este caso en 0. Se imprime ciclo while. Fíjense la barra n para indicar que hay un enter antes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. No podía entrar, he tenido que entrar por el celular, por la computadora no pude. Caramba, qué pena, pero bueno, ya está. De tal modo, la clase se está grabando para que después puedan consultarla. Y cualquier pregunta, ya sabe, me la hacen llegar y yo voy a intentar siempre lo antes posible contestarlas. Ok, listo. Gracias. Perfecto, ya. Entonces, tenemos un mensaje que nos indica que ahora se va a mostrar el ciclo while. ¿Cómo funciona el while? El while tiene la condición antes de iniciar su estructura. Hemos dicho que el while lo hemos comparado como una persona que siempre se asegura de que lo que hace lo haga bien, por lo tanto se cuestiona antes de iniciar el proceso y va a imprimir acá chao. También acá tenemos el incremento de la variable i de 1 en 1. Esta instrucción es equivalente a decir que i toma el valor, que i toma el valor de i más 1. Es exactamente lo mismo, pero esto es como decir resumido para intentar no poner tantas veces la variable, solamente es eso. Luego vamos a hacer el ciclo do while. Nuevamente inicializamos la variable en 0 y ponemos el do, es decir, este ciclo que hace se caracteriza por ejecutar y después preguntarse si lo que hizo estaba bien. Nuevamente tenemos chao, vamos a aumentarle un chao do. Se incrementa la variable de 1 en 1 y mientras while y menor al valor. Acá está el tema que hablábamos ayer, la pregunta que salió y que no me recuerdo quién me la hizo en este momento, pero decía, los ciclos funcionan igual, se maneja de igual manera y les había dicho, dependiendo del lenguaje tenemos que ver el funcionamiento. Aquí está un claro ejemplo de la lógica diferente en el caso de C++. El do while tiene una condición no negativa, sino que también mientras el valor, i sea menor que el valor, va a ejecutar en vez de decir hasta que se cumpla como es la estructura real del do while. Esto es por un tema del desarrollo del lenguaje. No nos interesa mucho, sí nos complica un poco la lógica, pero siempre podemos crear una alternativa, una herramienta para poder llegar a utilizarlo o adaptarlo. Voy a ejecutar ahora el programa. Cada vez que yo voy a presionar el botón de ejecución, tiene que compilar para recién poder ejecutar. Aquí podemos ver el tema que hablábamos de es necesario colocar un mensaje como una buena práctica de programación, de desarrollo, colocar un mensaje para que el usuario sepa qué va a hacer. Muchas veces consideramos las leyes de Murphy como una cuestión cómica. Sin embargo, fueron hechas tomando en cuenta muchas cosas que son reales, estadísticas reales,
Y si un usuario puede hacer algo mal, tengamos por seguro que lo va a hacer mal. Un clásico sería poner un valor negativo. Y ahí se fregó todo el programa, ¿no es cierto? No cumple la lógica. Entonces, siempre es bueno nosotros poner un mensaje y decirle, bueno, por favor, haga lo que es correcto. Entonces, por favor, un valor positivo y entero. Ahora tiene ya sentido. Si coloca algo que no es correcto, bueno, ya es un poco podríamos decir, entre comillas, su problema. Ya hemos hecho una primera validación de un posible error. Tenemos luego el control de errores, que vamos a hacer enseguida el ejemplo. Vamos a nuevamente compilar. Fíjense, está compilando para poder realizar la ejecución. Ok. Algo pasó que no me mostró el mensaje. ¿Qué pudo pasar? Que se creó un ejecutable y está utilizando el mismo. Voy a volver a guardar. Lo voy a cambiar de carpeta. Lo voy a poner en el escritorio para que sea accesible. Ahí está. Guardamos y nuevamente vamos a ejecutar para que se cree desde cero el ejecutable. Debería ahora poder sin hirom.exe. Vamos a ver si el ejecutable se creó. Sí, se creó. Vamos a ver, permítanme un segundo mientras aceptamos, alguien más está entrando. Perfecto, buenas noches. Listo. Ejecución finalizada y ahí está, ahora sí. Había que volver a compilar. Por favor, un valor positivo y entero. No sé si se ve bien para ustedes. ¿Está bien el zoom? Sí, se ve bien. Perfecto, genial, gracias. Voy a poner el valor 5 y se cerró. ¿Por qué se cerró? Y aprovecho que también les había comentado que les iba a explicar cuál era el motivo. He utilizado este ejecutable, el que he creado, el acceso directo. A este, como se levanta en consola, y yo no lo estoy llamando desde consola, para usarlo desde consola tendría que ir al símbolo del sistema, buscar mi carpeta de escritorio y ejecutarlo por comando directamente para que se mantenga. Como no lo estoy haciendo de esa manera, estoy utilizando el entorno gráfico que es Windows, entonces él termina y se cierra la ventana de ejecución de manera automática. Si yo quiero que se mantenga abierto y me muestre lo que está haciendo, yo tendría que aquí, por ejemplo, poner una de las formas más sencillas, un sein para agregar un valor, leer un valor, para que cuando yo presione el teclado recién se cierre la ventana. Vamos a ver. Sein y no le he declarado. Si está declarada. Contar no match operator in C. Está bien, pero puse los símbolos al revés, perdón. Ahora sí. Guardo, ejecuto. Se ha creado mi archivo. Fíjense que está tardando siempre en mostrar el mensaje. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar, no, todavía no voy a cerrar mi SIG. Les voy a enseñar otro tema más. Voy a ver mi ejecutable si está trabajando. Estoy ejecutándolo directamente desde aquí, desde el escritorio. Listo, un valor entero. Vamos a poner nuevamente el 5. Y fíjense que ahora sí queda esperando que yo presione una tecla para continuar. Y me deja la ventanita abierta para que yo pueda ver. Ahora sí podemos ver las repeticiones. 1, 2, 3, 4 y 5. Que era el ciclo for. Luego dice cuál es el ciclo while. 1, 2, 3, 4 y 5.
Y luego con el ciclo do while, 1, 2, 3, 4 y 5. Los 3 ciclos están haciendo lo mismo. Yo presiono ahora la tecla Enter, no me hace nada. Tengo que ponerle, he pedido que es una lectura numérica. Nuevamente falta un mensaje claro para que el usuario sepa qué tiene que hacer. Voy a poner el valor 4, Enter, y ahora sí se cierra de manera automática. Entonces, esta es una trampa que nos sirve para poder continuar. Después les voy a enseñar el uso de el buffer de teclado para poder leer una tecla y poder continuar. Presiono una tecla para continuar. O el clásico error que existía antes, ¿no? Presione F1, no funciona el teclado, presione F1 para continuar. Bueno, bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de los ciclos. Estamos haciendo exactamente lo mismo con 3 ciclos diferentes. Tenemos el ciclo while, el do while y el ciclo for para contar. Aquí podemos ver la lógica del do while, que era lo que había quedado pendiente para hoy día, que también la pregunta de finalización es muy similar a la del while, lo único que está al final. Por lo menos se ejecuta una vez. Es la diferencia con el ciclo while. No sé si hay alguna pregunta. Bien. ¿Sí? Nada por el momento. En el chat tampoco hay nada. Perfecto. Entonces, continuamos. Aprovecho como intervalo para comentarles que en la carpeta que les he compartido con material, ustedes tienen las imágenes de la primera clase que habíamos hecho, diagramas de flujo, y dentro de ejemplos ya están los ejemplos que habíamos hecho ayer, el de vector mayor de n y el que manejamos en PSI, que era para ordenar n números. Ya lo tienen disponible. Y dentro de material de software, aquí miren, les copié mal, este es en ejemplos, ahora sí. Dentro de material de software también ya les subí el instalador que les prometí de Eclipse con el JDK 17 para que ustedes puedan instalar. Este, como les había comentado, tiene un peso de aproximadamente 512, 514 KB, unos 510 megas para que ustedes puedan descargar. ¿Sí? Está también el PSI y está el SyncHi. Perfecto. Continuemos entonces. Ayer estábamos viendo todo el tema de empezar con un vector. Un vector, hemos dicho vector o array como nosotros querramos denominarlo, es una colección de datos del mismo tipo. Les había comentado que si ponemos buscar la definición, define vector en programación, un vector es una clase genérica que permite almacenar una colección de objetos del mismo tipo. ¿Sí? Esto es lo que destaca, una colección de objetos que son del mismo tipo. También habíamos visto el tema de la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria donde nosotros en realidad ejecutamos nuestros programas, donde se almacena para poder ser ejecutada. La memoria RAM, habíamos comentado también que es como una matriz donde va relacionado la dirección con lo que es el contenido. Para comprender un poco más cómo funciona la memoria RAM, creo que hay una pregunta, tal vez. Sí, ¿alguien quiere hacer una consulta, por favor? Torrico. Tal vez algún error. Bueno, de tal modo, si necesita consultar algo, por favor, levanten la mano o directamente pueden interrumpir para que puedan consultar.
Bien, como les comentaba, para poder comprender un poco mejor lo que es el funcionamiento de nuestra memoria RAM, lo que les voy a mostrar ahora es el funcionamiento de la memoria como circuito. Ya, permítanme un segundo. Aquí está. Aquí está. Perfecto. Primera cosa, las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas finalmente no son más que circuitos electrónicos, los cuales nosotros podemos utilizar ¿para qué? Para poder hacer esa operación que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, este es el circuito NOT. El circuito NOT tiene la carga, acá está la tensión de entrada, tenemos dos resistencias, aquí tenemos la caída a tierra, aquí tenemos la salida negada, la entrada y dos transistores. Entonces, si aquí en la entrada tenemos un valor de 1, fíjense que no pasa nada, aquí no hay una continuación. Aquí tenemos la tensión que está permitiendo el paso y aquí es donde va a haber el cambio. Cuando este se habilita y tenemos una tensión en esta parte por saturación del capacitor, perdón, del transistor, tenemos una caída a tierra. Por lo tanto, se pone en cero la salida, porque esta parte entra en cortocircuito. Cuando el valor es cero, aquí no hay una sobrecarga, por lo tanto, aquí este transistor no va a permitir la caída a tierra, es decir, que esta parte se ponga en cortocircuito, por lo tanto va a salir un 1. Si tengo 0 a la entrada, tengo 1 a la salida. Si tengo 1 a la entrada, tengo 0 a la salida. Y con eso conseguimos lo que es la lógica de la compuerta NOT. Después, otro ejemplo es la NAND, que es una compuerta bastante utilizada. Acá tenemos las dos entradas, la entrada A, la entrada B, tenemos resistencias de protección para la postura en cortocircuito del circuito de esta parte. Aquí tenemos la alimentación, también una resistencia de seguridad. Y aquí tenemos lo que es la operación A y B. Verdad y verdad, verdad y falso, falso y verdad, falso y falso. Y la negación, ¿no? Es una NAND. Entonces fíjense, aquí entra un valor, puede ser 1. Si es 1, permite el paso de la energía eléctrica, ¿no? Por lo tanto, esta tensión va a venir a seca. Si este es 1, va a pasar y por lo tanto esta parte se va a poner en cortocircuito. Por lo tanto, se va a convertir en un 0. Sin embargo, si una de estas dos está en 0, ya sea la entrada A o la B, no va a haber la caída a tierra. Por lo tanto, aquí se va a mantener una tensión y la salida va a ser la operación AND negada. Por ejemplo, si es 0, 1, ¿qué va a salir? En vez de salir 0, va a salir 1. Si es 1, 0, también va a salir 1. Y esa es la compuerta NAND. Creo que hay una consulta. Escuché. No, se ha unido. Perfecto. Continuemos. Dicen, perdón, diga. Consulta. Sí, me estoy chipando ahí en la parte donde dice la negación. Cuando es negación tiene una raya entonces hacia arriba de las letras, ya sea A o B. Correcto. Para escribir en una de las notaciones dentro de matemática discreta para decir que es una negación, se le pone la línea encima. Cuando tenemos la operación con la línea encima, es decir, con las dos variables, estamos negando la salida. Entonces, una compuerta AND negada, que se convierte en una NAND. Eso quiere decir la línea de aquí arriba. La negación de la compuerta. ¿Sí? Muchas gracias, Licen. Ya. Bien. Les había comentado de que podíamos hacer una compuerta cualquiera con las compuertas AND y OR.
Ayer lo llevé, pero no lo pudimos hacer. Finalmente me olvidé, pero ahora se los muestro. Esta es una compuerta XOR. Tenemos las dos entradas, A y B. Ambas tienen una negación para poder entrar a una compuerta AND. Tenemos dos compuertas AND. Y finalmente tenemos una unión con una compuerta OR. Fíjense qué pasa. Si en cualquier caso entra 0, 0, ¿qué va a pasar? Va a entrar un 0 a la compuerta AND y va a entrar un 0 a la compuerta AND. Por lo tanto, ambas van a quedar en 0. 0, 0, 0. Si entra la combinación 1, 1, ¿verdad? ¿Verdad? Fíjense que por estas compuertas de aquí, estas negaciones, esta es una negación, este triángulo con su puntito, se va a convertir en un 0, 0. Por lo tanto, basta que en la compuerta AND haya un valor de 0, el resultado de la AND es 0. Por lo tanto, va a salir 0, 0 y es 0. En el caso de que, por ejemplo, la compuerta de que A sea 1 y B sea 0, entra acá 1 y acá entra 0. Aquí entra B, que era 0, se convierte en 1, y acá B entra como 0. Por lo tanto, 1, 1 va a salir un 1, 0, 0 va a salir un 0. ¿Qué pasa con el OR? 1 o 0, 1. Y acá está también lo que decía, ¿no? También encima, si se pone la línea encima de la puerta del valor, significa que ese valor está negado. Estas negaciones de aquí son esas. B negada, A negada. Perfecto. En el otro caso de poner 0, 1, es la misma situación. Si entra 0 acá, aquí se va a convertir en 1. Y con este 1 va a haber un 1 acá y un 0 acá. Por lo tanto, 0 o 1, 1. Y hemos hecho el circuito XOR para poder hacer un circuito semisumador. Este material también se los voy a subir para que puedan consultarlo. Bien, ¿cómo hacemos una memoria? ¿Cómo trabaja la memoria RAM? La memoria RAM trabaja con una serie de circuitos, una gran cantidad de circuitos, pero el circuito mínimo que necesitamos de memoria es este, un JK. Y aquí, justamente en este sector de aquí, este CK, que es ciclo de reloj, es lo que explica por qué el procesador trabaja con saltos de reloj, con frecuencia, porque necesita el salto para hacer la comparación. Cuando el ciclo de reloj está en 1, se va a poder hacer la operación. De otro modo, no se va a hacer. Y así es como se maneja la lógica, la transmisión de los datos. El salto, el cambio de estado del reloj de entre 1 y 0, cada intervalo, es el que nos permite hacer una operación. Por eso se trabaja cuanto mayor frecuencia, más cálculos se pueden hacer, también más se calienta el procesador. Y es lo que tenemos. Si hay más procesadores que trabajan a una misma frecuencia, entonces tenemos más cálculos. Si tenemos un solo procesador con cierta cantidad de frecuencia, entonces tenemos otro tipo de velocidad de procesamiento de datos, operaciones por segundo. Acá tenemos dos compuertas NAND, donde metemos un dato y este dato va a quedar memorizado con el ciclo del reloj. Este es el circuito. Les voy a mandar un video simulando esta funcionalidad para que puedan ver paso a paso cómo funciona. En realidad, la parte que nos permite memorizar es esta de acá, estas NAND de acá. Esta combinación que hay de la salida como entrada es la que nos permite tener la combinación para poder tener la memoria. Y la memoria, el dato, el bit que guardamos, esto es para un solo bit de información, sale como lógica directa, Q, o como lógica inversa, la negación de Q. Si unimos varios de estos circuitos, lo que tenemos es una memoria RAM.
Acá tenemos el circuito para una pequeña, una memoria. Oh, ¿qué pasó? Ok. Voy a volver a abrir, disculpen. Para una pequeña memoria tenemos dato 0, dato 1, dato 2 y dato 3. 4 bits de datos. Tenemos un decodificador. Aquí fíjense, tenemos las direcciones, las posibles combinaciones, y acá tenemos la circuitería. Cada uno de estos cuadraditos que se ve aquí es un circuito JK, el que acabamos de ver, para poder almacenar. Fíjense que la salida es la salida directa, no usamos la salida negada. Tenemos el ciclo de reloj y tenemos la entrada más lo que es el para resetear. Este cell es la selección que se habilita con el decodificador. Por lo tanto, en este circuito lo que tengo es una posición de memoria, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 posiciones de memoria de 4 bits cada posición. Si yo quiero almacenar un byte, necesito 2 posiciones de memoria de 4 bits. Entonces tendríamos, por ejemplo, si tomo la dirección 0 y 1, tendría todos estos circuitos ocupados. ¿Para qué? Para almacenar un byte de información. Por ejemplo, un valor ASCII para poder representar un carácter. Esta es básicamente el funcionamiento de la memoria. Es puro circuitería, como ven, un montón de elementos, y así trabaja. Por eso es que cuando hablábamos ayer de la memoria dinámica, cuando hablé de punteros, le dije la posición de memoria. Cuando hablamos de un vector, dijimos que tiene que estar cada dato uno al lado del otro. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos crear como máximo un vector de 8 elementos de 4 bits cada elemento. ¿Alguna pregunta con el tema de memoria? Esta parte se la ve con más detalle en organización y arquitectura del computador. Si quieren que profundicemos, avísenme para que preparemos algo más profundo. Aquí tenemos otro diagrama que está hecho con el JK. Ahí está el check. Tenemos la entrada y la salida. Tenemos el bus de control. Y tenemos el diagrama lógico de una memoria de 4 por 3 bits. Es decir, 4 direcciones de memoria de 3 bits cada dirección de memoria. Eso lo podemos manejar con 2 entradas, porque 2 a la 2 es 4. Tenemos 4 direcciones. Y ahí aprovecho para comentarles. Cambiamos de tecnología de 32 a 64 bits en las computadoras. Y lo primero que nos dijeron como ventaja fue que ahora podíamos manejar discos duros más grandes, más memoria RAM. Antes podíamos tener 8 GB, wow, cuánta memoria RAM. Ahora nos dicen 8 GB, pucha, qué poquito, 16, 32 GB de memoria RAM. Ya podemos direccionar. ¿Por qué? Porque el bus de control se divide o sale del bus total de la computadora. Ahora el bus de la computadora, en la tarjeta madre, los canales que comunican, es de 64 cables. 32 de esos cables ahora podemos utilizar para datos y 32 para direcciones. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de combinar de mayores combinaciones, más posiciones de memoria para poder acceder a ellas. Esa es la ventaja de un bus de más bits, porque podemos direccionar mayor cantidad. Ese bus se tiene que dividir para datos, control y direcciones. Entonces ahí tenemos también la explicación vista. Si nosotros hablamos de nuestro vector, aquí podríamos crear como máximo un vector de 1, 2, 3, 4 posiciones con 3 bits de información cada posición del vector.
es lo que se puede crear en esta memoria RAM. Entonces, el vector, cuando nosotros lo creamos llamándolo, por ejemplo, un valor de enteros, vector de, por ejemplo, 20 posiciones, lo que en realidad estamos haciendo es tener posición de memoria RAM, 20 posiciones, un entero, ¿cuántos bytes ocupa? 4 bytes, 4 por 8, 32 bits, entonces tendremos 20 direcciones de 32 bits utilizadas, ya sea combinadas, ya sea, pero nos tiene que dar esa cantidad. Estamos tomando en cuenta físicamente. Por eso podemos acceder de manera directa. Cuando nosotros decimos que queremos ver el vector, la posición, por ejemplo 7, estamos entrando al circuito. Nos dice cuál es la posición de memoria primera. Y de ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí va a estar almacenada nuestra información. Físicamente estamos accediendo a la memoria. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Estamos un poco recordando lo que vimos ayer. Nadie ha escrito por el grupo, no. Bien, continuemos. Ayer quedamos manejando las funciones. Como habíamos visto, una función es en realidad un bloque, una porción, un grupo de código que sirve para resolver un problema en específico. Desde lo que es el diagrama de flujo, nosotros tenemos los procedimientos, es decir, las funciones que se pueden expresar como una porción de código para hacer una tarea en específico. Y yo puedo llamar a esas funciones para que ejecuten ese código pasándoles ciertos datos para que sepan qué tienen que hacer. Vamos hoy día a continuar con ese tema manejando nuestros vectores. Entonces, ayer habíamos hecho la función recorrido. Habíamos dicho de que no sale nada de esta función, que directamente muestra. Por lo tanto, decimos que su salida va a ser 0. Nada, void, sin dato de salida. Recorrer, vector. Y luego ponemos lo que son los datos de entrada. ¿Qué necesitamos para recorrer un vector? Uno es el nombre del vector, que por el momento lo vamos a manejar como una variable global. Lo siguiente, el número de elementos que queremos recorrer. Entonces necesitamos un valor entero, porque la cantidad de elementos es un valor entero. Y cantidad guión bajo elementos. Este código, esta línea de aquí, nos sirve para presentarle a todo el programa nuestras funciones. Estamos haciendo una presentación para que todas lo conozcan. Cuando hemos hecho esa presentación, entonces podemos recién realizar el código. Y lo podemos hacer ya en cualquier parte de nuestro programa. Vamos a hacer otra función. Void poner a 0. Para inicializar nuestro vector. ¿Qué necesitamos como dato de entrada? Nuevamente el vector, que por el momento lo vamos a manejar como una variable global, y la cantidad de elementos que vamos a manejar. Ya de ahí nosotros podemos hacer el código de esta función en cualquier parte. Puedo hacerla debajo o puedo hacerla encima de la anterior función, ya no le interesa porque ya la conoce. Vamos a hacer primero estas dos funciones. ¿Cómo recorremos el vector? La mejor forma de ver un vector es, para imaginarlo, es verlo en Excel, como una matriz. Ahí tenemos Excel.
y vamos a hacer, por ejemplo, nuestro vector de 20 elementos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ahí ya me pasé. Bien. Esto vamos a... Tengo una idea, perdón. Así. Ancho de columna. Vamos a poner la mitad porque solo necesitamos la mitad. Perfecto. Aquí vamos a seleccionar estos. Ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. Lo vamos a encerrar con todas las divisiones. Aquí vamos a tener también este vector. Lo voy a poner con amarillo para diferenciar. Entonces, tenemos las posiciones. Posición 0. Luego va a venir la posición 1. Y esto va a venir hasta n-1. Es decir, de 0 a 19. Y aquí nosotros tenemos nuestros datos. Entonces, dato y la posición. Es así como se ve nuestro vector en memoria. Ahora, adicional a esto, ya si nosotros vamos a ver el nivel físico, en esta parte tendríamos la dirección. Por ejemplo, la 0x0032A52. Por ejemplo, esa va a ser nuestra primera dirección de memoria. Y lo vamos a poner así. Listo. Nuestra primera dirección de memoria. Esta otra será entonces la 0x0032A53. Listo. También la vamos a poner en el otro sentido. Y así va a ir avanzando hasta llegar a la última posición de memoria, que es esta de acá. Ese es nuestro vector que acabamos de crear. ¿Con qué? Con esta instrucción. Int vector de 20 elementos. Ya tiene su circuito, cada uno de estos es una posición. Este es el decodificado que nos da la dirección para habilitar y nos da las direcciones de memoria. Ahora vamos a recorrer el vector. ¿Qué significa recorrer el vector? Significa ir a la primera posición, posición 0, y mostrar que está escrito acá. Por lo tanto, tenemos que hacer un ciclo repetitivo. Voy a crear una variable i. Esta variable i la voy a inicializar en 0. Voy a arrancarla en 0. Luego voy a hacer un ciclo while. Vamos a hacer la estructura del while. Para iniciar y para terminar tenemos las llaves. Ese ciclo while se va a repetir mientras i sea menor a la cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque es n-1, por eso no he puesto menor o igual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero cout, poner un mensaje para que se comprenda qué es lo que está haciendo. Vamos a darle un enter. 1, 2, 3. Mostrando elementos del vector. Perfecto. Cada vez que se ejecute voy a mostrar este mensaje. ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿O debería quedar fuera del ciclo repetitivo? ¿Qué dicen? ¿Este es su lugar o debería ponerlo aquí afuera? Creo que fuera, ¿no? Porque si no lo va a mostrar cada vez que se repita. Perfecto.
Muchas gracias. Entonces no debe ir aquí. Tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajando con los ciclos repetitivos. Lo voy a dejar para que vean qué es lo que pasa, pero por el momento en comentario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar cada posición. Vamos a ponerle una línea y vamos a sumar el valor. Entonces ponemos vector y la posición y que es la que se va a mostrar. Listo. Ahora, para poder ejecutar, yo debo llamarla. Recorrer guión bajo vector y voy a poner la cantidad de elementos. Una pregunta, sin tomar en cuenta que esta función todavía no está, digamos, desarrollada, ¿debería funcionar mi función? ¿Debería funcionar mi programa? ¿O debería darme un error? Yo creo que sí debería funcionar Listen porque está colocando todos los elementos correctos, digamos, ¿no? Claro que todavía no está concluido. Ya. ¿Alguien no está de acuerdo con ello? O sea, si se declara antes, no va a funcionar. A no ser que en el programa lo lea, que primero lea hasta abajo y vuelve arriba. Pero eso... ¿De las funciones se refiere? Sí, o sea, si está declarada no va a funcionar. Si está Ya. declarada antes de que se cree la función. Ya. Claro, eso me estaba yendo, Diego. Eso me estaba yendo. Sí. ¿Alguien más? El vector tiene que estar declarado fuera de la función main. Perfecto. Muchísimas gracias. Correcto. El vector, la variable vector, para que sea reconocida por mi función, debe estar declarada afuera. Hay otro error, que vector acá está con mayúscula, como habíamos quedado. Y aquí lo escribí con minúscula. Ya, en los lenguajes de programación en general, prácticamente todos, hay algunos que otros, pero son unas excepciones muy raras, no reconocen o no hacen diferencia entre mayúscula y minúscula. Normalmente sí hacen diferencia. Y tenemos que tener cuidado con las variables globales y las variables locales. Bien, ahora si yo ejecuto este programa, fíjense que funciona. Y me está mostrando los elementos del vector y todos los elementos que están ahorita en 0. Bien, aquí le vamos a poner un salto de línea para que se vea más elegante. Ahora, ¿qué pasa si yo quito este comentario? Era lo que decía hace rato. Entonces, mostrando los elementos del vector, mostrando los elementos del vector, mostrando los elementos del vector. ¿Por qué? Porque está dentro del ciclo repetitivo. Entonces, este no debe ir ahí. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a guardarlo para que no se nos vaya a borrar. Bien. Vamos a continuar entonces. El siguiente paso es poner a 0. Estamos repasando un poco lo que hicimos ayer. ¿Qué necesito? Perdón, una variable para poder contar. Si yo no declaro esta variable, como la i que he declarado está en esta función, no me la va a reconocer. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí voy a poner un valor, voy a declarar una variable i. Y va a tomar el valor de 50. Voy a imprimir cout el
el valor de i de main. Listo. Vamos a concatenar el valor de i. Listo. Voy a hacer el recorrido. Vamos a poner nuevamente esto. Y acá vamos a imprimir el valor de i. Tanto al inicio, el valor de i del recorrido, y la vamos a poner acá cada vez que se incrementa. Perfecto. Vamos a ejecutar. El valor de i en main es 50. Luego el valor de i en recorrido es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20. Porque cuando es 20 se retira en el ciclo while, ya no entra. Por eso llegó hasta 20. Nuevamente vuelve al programa principal porque ya terminó la función. Y el valor de i en main sigue siendo 50, no cambia. Son dos variables diferentes. Es decir, que la variable i es una variable, en este caso, de nuestra estructura, una variable de función. Sirve para cada una de las funciones y trabaja de manera independiente en cada una. Si yo declaro ahora aquí arriba una variable i que tome, por ejemplo, el valor de 12, que es una variable global, y ejecuto de nuevo mi programa, me va a dar los mismos valores, 50, 50 y la de conteo. Por lo tanto, la variable local, es decir, la variable que he creado en mi función, es más importante que la variable global. Tiene mayor preferencia que mi variable global. Tenemos que tener cuidado cuando utilizamos variables globales, porque nos puede ocurrir que el valor que nosotros necesitamos no sea el correcto. Entonces, repito, la variable local, la que hemos creado dentro de la función, es más importante, tiene mayor peso que mi variable global. Si yo creo una función, voy a usar la función poner a 0 y le pido que me muestre el valor de i. Aquí valor de i en poner a 0. Listo. Me voy acá y la llamo después de imprimir esto. Poner a 0. Debo mandarle un valor. Ejecutamos. Listo. Fíjense que el valor de i en main sigue siendo 50. El valor de i en mi función de recorrido sigue siendo de 0 a 20. Pero el valor de i de poner a 0 es 12. ¿Por qué 12? Porque esta función poner a 0 no declara ninguna variable i local. Por lo tanto dice, aquí no existe, pero existe una variable i global. Por lo tanto, esa es la que me muestra como valor. ¿Se entiende esta parte de las variables globales de función y de estructura? ¿O queda alguna duda? Sí, se entiende. Perfecto. Sigamos adelante entonces. Voy a borrar esto. Poner a 0. Listo. Y listo, para que no nos cause confusión. Ya sabemos. Y por lo tanto ya funciona. Perfecto. Vamos a hacer ahora nuestra función poner a 0. Poner a 0 dijimos que va a ser la función que va a inicializar nuestro vector.
¿Qué necesitamos para eso? Hacer un recorrido. En este caso vamos a usar un do while. Declaramos nuestra variable i, que va a ser de conteo. Por eso, normalmente cuando vean el valor i, el nombre de variable i, va a ser para contar algo. Ya es un estándar que se lo maneja, pero podría también utilizar cualquier otro término. Por ejemplo, podría llamarla contador. Y no debería hacer ninguna diferencia. Contador inicia en 0. Y hacemos el ciclo do while. Do, nuestra estructura, y el while. ¿Cuándo va a parar? Cuando, o va a ejecutar mientras contador sea menor que la cantidad de elementos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar a vector en la posición contador, porque es la variable que nos sirve para caminar ahora, y le vamos a poner el valor 0. Tal vez está ya en 0 mi memoria porque la reinicié la máquina para iniciar el encuentro de hoy. Vamos a ponerle otro valor. Vamos a ponerle que cada elemento va a valer 1000. Ahora tenemos que llamar a esa función, poner a 0 los 20 elementos y vamos a recorrer de nuevo el vector los 20 elementos. Vamos a compilar y luego ejecutar y me dice, momento, aquí hay un error. ¿Quién me dice cuál es el error? Lo agrando para que. Punto y coma. Perfecto, el punto y coma. Toda sentencia en C++ termina con punto y coma. ¿Por qué el while no termina con punto y coma? Porque está terminando con la llave. Pero el do while termina con una comparación, con una condicional. Por lo tanto, debe llevar punto y coma. Ahora ejecutamos. Mostrando elementos del vector. Algo está deteniendo mi ejecución. Perfecto. A ver, hay un mensaje. Sí, Alfredo, estoy grabando la clase. Pregunta del millón. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no pasa de la función poner a 0? Porque no lo está haciendo que recorra el vector. Perfecto, el contador, ¿no es cierto? Exactamente, el contador no está corriendo una posición cada vez. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, ejecutamos y hace su magia. Entonces primero está con los valores 0 y luego vuelve a mostrar y está todo inicializado en 1000. ¿Qué condición hemos utilizado? Mientras contador sea menor que la cantidad de elementos. Fíjense, nuevamente la condición es similar a nuestro while. Entonces en C++ la lógica es similar. Python, por ejemplo, no tiene un do while, tiene un for y tiene un while. Es lo que se utiliza. ¿Por qué? Justamente porque en la mayoría de los casos, al utilizar esta lógica, no tiene sentido tener ese ciclo repetitivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Perfecto. Vamos a dar un paso más y vamos a darle un sentido a este vector. Por el momento es una estructura de datos sin una aplicación más que poner muchos elementos, recorrerlos, revisarlos. Ahora vamos a darle una aplicación. Las filas son algo muy común en nosotros, en nuestro medio, ¿sí? Todo el tiempo estamos haciendo filas para poder entrar a alguna parte, para inscribirnos, para pagar nuestra cuota, para sacar dinero del banco, para depositar dinero en el banco, o a veces cuando vamos al mercado, o estamos, por ejemplo, yendo en el micro y nos toca un semáforo rojo, también se hace una fila de movilidades, donde el primero que ingresa va a ser el primero en salir. Esa es la lógica principal. Si vemos nuestro vector, entonces diríamos que si nosotros ponemos aquí algunos datos, el que entró primero debería ser el primero en salir. Si yo quiero eliminar un dato, ¿cuál es el dato que se tiene que eliminar primero? El primero que ingresó, porque este se supone que ya fue atendido. Esa es la lógica para trabajar. Entonces vamos a intentar ahora simular con esta estructura de datos que hemos creado en un lenguaje de programación un elemento de la realidad, las filas con vectores. Por el momento tenemos inicializar y tenemos recorrer nuestro vector. Ahora vamos a darle un sentido de fila. Voy a copiar exactamente el mismo código, voy a ir a un programa nuevo. Vamos a utilizar el mismo estándar por el momento. Voy a borrar lo que hay aquí y copio nuestro programa. Ahora lo voy a llamar filas. Vamos a simular filas. Bien, ¿qué necesito hacer yo con mi vector? Necesito, por ejemplo, insertar un elemento. Necesito avisarle cuántos elementos. ¿Necesito alguna salida? En realidad, no. ¿Qué más necesito? Necesito eliminar un elemento. Ya lo atiende, entonces lo sacamos de esa cola. Voy a eliminar elemento. Int. Nuevamente, cantidad de elementos. Voy a ahora llevar estas dos funciones para que las podamos programar, desarrollar, y me voy al final de mi programa. Listo. Listo. Y listo. Perfecto. ¿Cómo insertamos un elemento? Insertar un elemento es sencillo, porque necesitamos saber dónde está el último elemento y cuántos elementos tenemos, cuántas posiciones disponibles, y por lo tanto puedo insertarlo. Por ejemplo, en este caso puedo decir, estoy ocupando actualmente, voy a colorearlo con negrito, estoy en la posición 4, me toca la posición 5, quiero insertar un elemento. Entonces, ¿qué hago? Borro mi último elemento, posición 4, voy a la posición 5, me posiciono e inserto el elemento, por ejemplo el número 12, y ahí se queda mi marcador, un indicador que estamos en esa posición con el último valor. ¿Cómo sé cuál es la última posición? Porque de antemano yo sé el tamaño de mi vector, por lo tanto va a ser n-1 mi última posición. Y ahora vamos a hacer eso en código. ¿Qué necesitamos hacer? Insertar un elemento. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es cout y pedirle al usuario, por favor, introducir el valor a insertar. Le vamos a dar un poco de elegancia como la de Francia y ponemos un salto de línea. Y ahora tenemos que leer ese valor. Sein
Pero para leer un valor necesitamos declararlo, necesitamos que exista ese campo, ese pedazo de memoria que nos almacene ese dato. Por lo tanto, como nuestro vector es de enteros, tenemos que declarar un valor entero y debemos ahora crear ese elemento que va a ser valor. Listo. Ahora leemos en valor y ya está. ¿Qué más necesito saber? Aparte de la cantidad de elementos, yo necesito manejar mi última posición. Por lo tanto, le voy a pedir de que, aparte de la cantidad de elementos, me dé última posición. Para no ser muy largo y se pueda seguir viendo con este zoom, voy a reducir a 2. ¿Qué vamos a hacer? Última posición. Va a tomar el valor de última posición más 1. Pero fíjense que si yo hago esto, podría meter como última posición la posición 19. Según la lógica, si pongo la posición 20, estoy entrando a un espacio de memoria que no es mío. Entonces voy a sobreescribir alguna información importante que está en la memoria RAM. Por ello, lo que tengo que hacer es asegurarme. Y vamos a hacer un control de errores. El otro día preguntábamos, no me recuerdo, se me fue el nombre, me parece que es Marcos, con el tema de Halasov, el control de errores. Esto es un control de errores que estamos haciendo ahora en C++. Vamos a asegurarnos de que no se comete el error de poner una posición mayor a la que tiene. Para ello les voy a enseñar también un truco. Yo puedo definir constantes antes de iniciar mi programa. ¿Cómo? Con define. Pongo el nombre de mi variable, tamaño, y le voy a dar un valor, 20. Ahora, en vez de usar el vector para su creación, con el valor entero, 20, voy a utilizar esa constante. Esta es una forma de poder actualizar mi programa sin hacer muchos cambios. Porque ahora yo solamente puedo cambiar aquí la cantidad de elementos y automáticamente al utilizar esta constante en mi programa, voy a poder tener la actualización, el cambio en todos los elementos. Entonces, en vez de poner recorrer vector 20, le digo tamaño. En vez de poner a 0 todo el vector poniendo el 20, le digo tamaño. Si quiero volver a recorrer el vector, le digo tamaño. ¿De acuerdo? En alguna parte más hemos utilizado directamente el 20. No, perfecto. Entonces ahora lo que tenemos es un código que va a ser más fácil de actualizar, más fácil de mejorar, porque estamos haciendo la implementación de este elemento. Como no hemos utilizado estructuras, las funciones tienen inicio y fin, aunque no tengan código. Si yo compilo, no debería tener ningún error. ¿Ya? Está trabajando mi programa. Inclusive si lo ejecuto, me va a ejecutar, pero con las funciones que tiene habilitadas hasta el momento, que son las de inicializar y las de mostrar. Perfecto. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, puede cortar en cualquier momento. Entonces, al ver la opción de insertar elementos, estamos viendo que la forma de mi función está cambiando. Por lo tanto, el encabezado, la presentación de mi función, también debe cambiar. Tiene que ser exactamente igual, si no, no va a funcionar. Es su presentación y tiene que ser el mismo encabezado. Si yo hago una modificación en el desarrollo, tengo que hacerlo en el encabezado. Si modifico el encabezado, tengo que modificar el desarrollo de mi función. Perfecto. Entonces, declaramos una variable valor
la leemos, le asignamos el valor que me da el usuario y ahora lo que tenemos que buscar es la última posición. Que hemos dicho que última posición nos las está pasando el programa principal. ¿Por qué? Porque es un dato. Ahora, yo tendría que responder y avisarle que última posición ha cambiado. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a hacer el cambio. Vector. En la posición, última posición, va a tomar el valor de valor. Si yo dejo este programa aquí y por ejemplo, ahora ya no voy a hacer el recorrido, sí voy a poner a 0, no voy a mostrar y voy a hacer la inserción de un elemento. Insertar elemento. Le voy a decir que la cantidad de elementos es tamaño. Ahorita vamos a ver que ese dato ya es inútil. Y última posición. Fíjense que ahí me sale lo que es el dato que debo colocar. Entonces la última posición en realidad es 0 porque estoy haciendo el primero. Voy a insertar, perdón, ejecutar. Me pide insertar un valor, digo 65. Y al hacer el recorrido, fíjense, me ha insertado en la posición 1, porque yo estoy incrementando en una posición y recién está trabajando. Si quisiera que me inserte de manera correcta, yo tendría que en este caso utilizar la lógica de n-1. Fíjense que va a funcionar, ¿por qué? Porque va a incrementar y va a poner en la posición correcta. Entonces me puso el 20 donde tiene que ser. Todo depende del conteo. Tenemos que tener cuidado en ese tema. Si mi lógica es como aquí, que la última posición es el último elemento insertado, tengo que manejar esa lógica negativa. Yo podría hacer de que inicie o se mantenga siempre un punto atrás, que sería otra forma de poder tener la posición. ¿Ya? La lógica que les sea más fácil para ustedes es la que ustedes deben manejar. Sigamos. Entonces vemos que está insertando. Pero vamos a hacer ahora, dado que no nos cuesta hacer las funciones, void mostrar guión bajo último. Y debo mandarle la última posición. Listo. Esta función me debería mostrar. Fíjense que cuando estoy desarrollando, no interesa ya acá abajo el orden en que yo haga mis funciones. ¿Por qué? Porque ya las he presentado, ya las he puesto en el encabezado. Por lo tanto, ya puedo inclusive llamar a una a otra de manera indistinta. ¿Qué vamos a hacer con última posición? Vamos a mostrar un mensaje cout. El último elemento es, disculpen que no use los acentos, pero es para evitar tener problemas. Vector. Y en la última posición. Perfecto. Vamos a poner acá un enter y acá vamos a concatenar también un enter. Listo. Me voy acá. Vamos a poner en 0. Voy a insertar un elemento, voy a mostrar todo ese elemento y voy a cambiar última posición. ¿Cuál sería última posición? En este momento no tenemos última posición, no hay una variable ni global ni local que me guarde esa información.
Por lo tanto, yo tengo que tener una variable última posición. Obviamente, última posición, dependiendo de qué lógica estoy utilizando, debe ser inicializado en un valor. Ya hemos visto que ese valor, por cómo lo estamos haciendo, debería ser -1. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos poner aquí, insertar un elemento, en vez de decirle -1, ya puedo darle la última posición. Perfecto. Vamos a mostrar aquí, para que se entienda lo que quiero que veamos. Última posición. Listo. Concatenamos. Última pos. Y concatenamos. Esto es solamente para darle un poco de elegancia. Nuevamente vamos a imprimir acá, pero le vamos a marcar última posición de main, última posición de main. Nos vamos a ir acá y vamos a imprimir última posición, la que es real, la de la función. Voy a ejecutar. La última posición es -1. Voy a insertar un valor. Voy a insertar el valor 65. Debería irse a la posición 0. Y sí, la última posición, fíjense, se fue a 0. Esta es la última posición en la función. Pero la función main no ha cambiado su estado. Sigue siendo -1. Si yo vuelvo a insertar, va a sobreescribir ese lugar, esa posición. ¿Por qué sucedió eso? Porque no estoy actualizando el dato acá, en main. Esta variable, que es de la función main propia, no se está actualizando. ¿Qué puedo hacer para actualizarla? Hacer que ahora mi función sí devuelva un dato. ¿Cómo hago para que una función devuelva un dato? Le pongo el tipo de dato de salida, int. ¿Qué voy a hacer ahora? Que para insertar un elemento se tiene que actualizar la última posición. Última posición va a tomar el valor de la respuesta de mi función. Es decir, de esta. Y ahora esta es su forma. Me voy a mi función. Tengo que cambiarle el encabezado. Listo. Y ahora necesito tener una respuesta. Fíjense que si yo compilo esto, me da error. Me dice no hay un valor de retorno de esta función. Está diciendo que tiene que devolver un valor entero, pero nunca devuelve nada. Para poder devolver un resultado, utilizo la palabra reservada return. ¿Y qué le voy a devolver? Esa última posición de esta función. No olviden que estamos manejando última posición como una variable local, una variable solamente de la función. Aunque tengan el mismo nombre, son diferentes. Si ahora yo ejecuto, me va a ejecutar sin problema y me dice la última posición actual es -1. ¿Qué valor quiere insertar? 25. Perfecto. La última posición es 0, tanto en la función que me está haciendo la inserción como en la función principal. Por lo tanto, se ha actualizado ese dato. ¿Por qué? Porque ahora estamos actualizando a través de la entrega de una respuesta, de un resultado desde mi función. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora que hemos visto el retorno, vamos a analizar nuevamente esta función.
Si vemos la estructura de esta función, no necesitamos la cantidad de elementos, no nos interesa la cantidad de elementos para poder insertar un valor, o si nos interesa. En realidad sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos me va a permitir saber si tengo más posiciones para insertar elementos, es decir, saber si ya estoy en esta posición y no insertar más elementos. ¿Cómo hacemos eso? Perfecto, vamos a insertar un valor, pero para hacer la inserción vamos a condicionar. Si última posición es igual a tamaño menos 1 a 0. En realidad este lo vamos a dejar también fuera para que veamos otra alternativa. Listo. Entonces, si la última posición es igual a tamaño, perdón, es diferente de tamaño menos 1, va a poder insertar. De lo contrario, else, vamos a mandar un error. Cout, error de espacio en el vector. Bien, vamos a imaginar que estoy en la posición 19, ejecuto, acá me dice que me falta un punto y coma, me olvidé del punto y coma, estamos insertando un elemento, ejecuto, y por favor introducir el valor a insertar, 65, error de espacio en el vector, y como podemos ver no ha cambiado nada. Si yo habilito mi verificación, este mensajito de acá, para ver en cuánto queda mi último espacio después de insertar, voy a poner 24, me dice que la posición en main, la última posición, es 19, por lo tanto no tengo espacio para insertar. Hemos hecho un control de seguridad para evitar que hagamos o cometamos una acción de poner información de donde no corresponde. Esa es nuestra función, insertar elementos. ¿Preguntas hasta aquí? Ningún ingeniero. Perfecto. Me imagino que ahorita es más complicado también por el tema de la hora y de que estamos con la parte virtual. No sé si nos damos 5 minutos o directamente cerramos aquí, y lo que quedaría como trabajo les voy a pasar este código para que puedan verlo. Se los voy a pasar tanto por WhatsApp como lo voy a subir a nuestra carpeta. Me gustaría que por favor lo analizaran y comentaran cada línea para ver qué es lo que está haciendo. Eso nos va a servir para reconocer las instrucciones y entender qué está haciendo. Por ejemplo, en la función void poner a 0, voy a poner yo el comentario. Entonces esta función pone a un valor dado todos los elementos del vector. Perfecto. ¿Qué tendrían que hacer? Entonces comentar variable contador es utilizada
para recorrer el vector. Contador inicia en 0. La variable inicia en 0 por ser la primera posición. Ir comentando de esta manera el programa para que vayan recordando de manera individual qué hace cada instrucción. De acuerdo, yo les voy a ir subiendo más ejemplitos por si quieren verlos. Ya, pero me gustaría que hagan eso en el programa filas. En realidad la estructura se llama first in, first out. Por lo tanto, su nombre en programación es FIFO. FIFO. El método FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. No sé qué opinan entonces. Porque en realidad es bastante lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que aquí no va, ingeniero, porque aparte que han caído algunos